Bueno, para continuar con este evento, vamos a pasar a la segunda exposición de esta jornada, que estará a cargo de la destacada ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, con especialización en seguridad vial en Suecia y Países Bajos, la señora Karina Muñoz Matus, directora de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET. Dejo con ustedes a la ingeniera Karina Muñoz. Por favor, ¿se escucha bien? ¿Sí? Hola, buenos días a todas y todos. Pedí el micrófono inalámbrico porque soy un poco inquieta, me cuesta quedarme parada en un mismo lugar, entonces me pongo a caminar por el escenario para relajarme un poco. Bueno, buenos días a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Me acaban de presentar como la directora de CONACET, lamentablemente no lo soy desde el 1 de noviembre, no porque yo quiera, pero sabemos las decisiones en este tipo de cargos son súper movibles, son a nivel político, por lo tanto ya estoy fuera, estoy de civil, como se diría, pero feliz de aportar. Mi carrera la he desarrollado siempre en el mundo de la seguridad vial, soy como un bicho raro de la ingeniería porque a mí me gusta mucho la seguridad vial. Por lo mismo que hablaba el profe anteriormente, esta cosa de la interdisciplina, de conectar las distintas carreras por un objetivo común, que en este caso es salvar vidas. Por eso me llamó mucho la atención dedicarme a la seguridad vial. Lo he venido haciendo hace muchos años. Antes de estar en CONACET me tocó, formé y dirigí una fundación dedicada a estos temas. He hecho consultoría por muchos lados y me interesa, me gusta, y además estar ahora con ustedes aquí es súper interesante porque es una nueva arista que no me había tocado abordar mucho y que me parece que el trabajo de usted es fundamental, sobre todo teniendo presente la impartición de la justicia, muy esquiva para las víctimas y las familias de víctimas de estos hechos, y que entre paréntesis este domingo se conmemora el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de siniestros de tránsito. Por lo tanto, hace mucho sentido todo el trabajo que ustedes hacen para ellas, es de un valor incalculable, así que agradezco estar aquí y espero ser un aporte con lo que les voy a presentar hoy día. Bueno, mi nombre es Karina Muñoz, como les decía antes, y soy de profesión ingeniera civil industrial, pero de alma soy dedicada a la seguridad vial. Les voy a contar un poquitito, me voy a alejar de los temas que ustedes dominan, porque yo ahí no tengo mucho que decir, son ustedes los expertos, yo les voy a hablar más desde lo holístico que tiene que ver la seguridad vial, de cómo se aborda, de por qué es considerada una pandemia silenciosa y permanente en el mundo y en Chile también, de cómo se aborda este problema que representan los siniestros de tránsito y sus consecuencias, los 30 años que hemos tenido de desarrollo en materia de seguridad vial. Digo 30 años porque la CONACET, que es el organismo del Estado dedicado a atender este problema, cumple este año 30 años, por eso estoy hablando de los 30 años de avance en esto, y del Plan Mundial para abordar este problema, que es un desafío permanente de todas y todos, y recalco lo que dijo el profe, de todas y muchas disciplinas. Bueno, ¿por qué una pandemia permanente? Porque, ahí voy a equivocar seguro, ¿cómo pincho ahí para mostrar eso? Oh, es un link. ¿Desde aquí lo pincho? ¿Se puede pinchar ahí en medio del link? Esta es una página de la Organización Mundial de la Salud que muestra que cada 23 segundos, en promedio en el mundo, está muriendo una persona en hecho en el tránsito, en calles, carreteras y caminos del mundo. Cada 23 segundos. Eso es demasiado. Acá en Chile, en promedio, 5 personas las que mueren cada día en estos hechos que son totalmente evitables. Y nosotros en el mundo de la seguridad vial hablamos mucho de siniestros de tránsito, o hechos en el tránsito, o siniestros viales, y no de accidentes, porque la palabra accidente tiene una connotación de aleatoriedad, que pasó producto del azar. Ups, un accidente. Si yo estoy exponiendo y doy cuenta el vaso de agua que tengo al lado, eso es un accidente. Estos hechos no son accidentales, tienen causas claras que ustedes investigan, son totalmente evitables, por lo tanto sacamos la variable, la palabra accidente, y hablamos siempre de siniestros viales, y también como un poco en homenaje a las víctimas de estos hechos. Bueno, no me resultó mostrar el link, pero si ustedes después les puedo meter el link, pueden ver que ahí hacen un recuento cada 23 segundos para decir que cada 23 segundos está muriendo una persona en el tránsito, y hay una estadística a nivel mundial súper buena en esa web que es de la Organización Mundial de la Salud.
obviamente en el daño que provocan a las familias, en las discapacidades que muchas veces se generan, porque muchas veces hablamos de los muertos, pero dejamos de lado a los lesionados. Las lesiones generan costos grandísimos a las familias, muchas veces se pierde la fuerza laboral de ese hogar, por lo tanto genera un deterioro psicológico, sociológico, económico, además obviamente de todo el dolor que eso provoca para la persona afectada y para su círculo cercano. Además tiene un costo económico para los países de aproximadamente un 3 promedio de su Producto Interno Bruto. En el mundo cada año muere un promedio 1.35 millones de personas y casi 50 millones quedan con lesiones. Y dentro de esas lesiones, un grupo no menor tiene lesiones que generan una discapacidad permanente, por lo tanto, cambia contexto totalmente. Más del 50% de los fallecidos en el mundo son usuarios vulnerables. En materia de seguridad vial hablamos de usuarios vulnerables para referirnos a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas, porque ellos no tienen una carrocería que proteja el cuerpo. Por lo tanto, el impacto siempre va a ser directo y el cuerpo humano obviamente tiene una tolerancia limitada a las fuerzas externas y las consecuencias son muchas veces o muerte o lesiones muy graves. Y esta es la primera causa de muerte externa en niños, niñas y en adolescentes en todo el mundo. ¿Y cómo estamos en Chile? Porque nos gusta comparar obviamente Chile, país rico, país OCDE, pero en materia de seguridad vial lamentablemente somos súper poco OCDE, como se diría. La media de, este es un grupo de países OCDE y unos un poquito más allá de los países OCDE, la media de tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes es de 4.9. Chile tiene 10.4, está muy por arriba de la media y muy lejos de países que tienen un desempeño súper potente como Suecia, Países Bajos, Noruega, etc. Estamos muy alejados, somos el alumno porro de los países OCDE, la verdad. ¿Y por qué hablo de la pandemia? A mí me gusta aterrizar un poco las cifras, los datos en esto. En Chile, los últimos 10 años tuvimos en promedio 1.600 fallecidos. ¿Qué representan esos 1.600 fallecidos? En nuestro país en 2010 tuvimos un terremoto y un tsunami terrible que se cobró aproximadamente 500 vidas. Esto es equivalente a que tuviéramos más de 3 tsunamis de ese tipo cada año, en equivalencia de muerte. Los vuelos comerciales que trabajan acá en Chile son alrededor de 200 pasajeros. Es como que más de 8 aviones se nos cayeran cada año en equivalencia de muertes. 8 aviones, se nos cae uno solo, que a la tendalá. Cierran fronteras, traen expertos internacionales, ¿cómo resolvemos esto? Son más de 8 aviones los que se nos caen cada año y lamentablemente sigue siendo parte del paisaje. Se sigue entendiendo como una externalidad aceptable por el hecho del aumento de la motorización, del desarrollo, etc. Desarrollo mal entendido. Y esto representa más del doble de las muertes que ocurren producto de la delincuencia. Tenemos lamentablemente a los medios de comunicación no tan aliados, hablando de la delincuencia, que el portonazo, ahora está de moda los secuestros, etc. Acá son más del doble de las muertes y lamentablemente solamente se habla de esto cuando ocurre un gran siniestro, cuando se vuelve un boom, mueren muchas personas, estamos hablando del tema, estamos haciendo campaña y todo. En los medios de comunicación me refiero, el trabajo que se hace desde el organismo como la CONACYT es permanente, con pocos recursos. De ahí les voy a contar un poquito de eso. Pero lamentablemente no es un tema, parece no ser un tema. Y en Chile el año pasado tuvimos 1.745 muertes en estos hechos en el tránsito, más de 52.000 personas lesionadas y más de 86.000 siniestros hechos en el tránsito. Subimos en estos 3 índices con respecto al año 2021. Estos son los datos 2022. En Chile, la fuente oficial de recolección de información estadística de estos hechos es Carabineros de Chile. Carabineros de Chile cierra su base al cierre del año. Aproximadamente en marzo entrega esa base completa a la CONACYT, que es este órgano, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, y ellos la procesan, evalúan y en base a ello desarrollan política pública para generar la prevención o las distintas acciones en los distintos ámbitos que hay que trabajar estos temas. Y el año 2023, al corte al 9 de noviembre, con respecto al año pasado, al año 2022, estábamos bajando en un casi 7%. O sea, vamos bien, lamentablemente se nos vienen fines de semana largos importantes. Los fines de semana acá en Chile estadísticamente aumenta casi en un 40% la cantidad de muertes promedio que ocurren en un día normal. O sea, si en Chile en promedio al día mueren 5 personas, sube un 40% esa cantidad los días de fin de semana largo por la gran movilización que se genera en la salida, en los distintos lados, por el copetito que se empieza a tomar la gente. Chile somos un país bastante fiestero, por lo tanto, de aquí a
a lo mejor nuestros colegas de acá de la región también podrán decir que son similares a nosotros, y eso lamentablemente los fines de semana largo pega y pega fuertemente en las cifras. Y en la última década, aquí está el dato de siniestros, de fallecidos y lesionados. La curva roja son los fallecidos y lamentablemente si ustedes casi que cierran los ojos es prácticamente una recta. No ha tenido una variación significativa e incluso el año 2020, que estábamos todos encerrados, ni siquiera ha sido el año de mejor desempeño entre comillas, tengo mucha muerte igual, de los últimos 10, 15 años hacia atrás. Estábamos todos encerrados, pero lamentablemente igual hubo menos siniestros, pero un alto número de fallecidos, por lo tanto los siniestros se volvieron más severos, las consecuencias fueron peores. Y el análisis que se ha hecho tiene que ver con que estuvimos encerrados, poca gente salió a las calles, la poca gente que salía se encontraba con calles más despejadas, con poca fiscalización, porque lamentablemente acá en Chile, ni creo que en ninguna parte del mundo existen máquinas clonadoras de carabineros para tener en cada esquina fiscalizando, y obviamente los esfuerzos de la fiscalización estuvieron orientados a la pandemia que estábamos viviendo, a la crisis sanitaria. Por lo tanto, no había mucha gente fiscalizando, casi nadie fiscalizando materia de tránsito. La gente se relajó y lamentablemente se instauraron conductas de alto riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y otras drogas en la conducción, la distracción con el famoso celular, etc. Por lo tanto, por eso creemos nosotros, todavía estoy con la camiseta de CONACET, se cree, por eso el análisis que se hace es que los siniestros se volvieron mucho más severos a contar de esa fecha. Y es el trabajo permanente que hay que hacer para atenuarlo. Y en Chile, de acuerdo a los datos del año 2021, los siniestros de tránsito en general, todo el costo que genera, el costo en cuanto a términos de salud, en cuanto al daño a la propiedad pública, etc., a todos los procesos judiciales, etc., todo ese costo representó el 2.2% del PIB del año 2021. Esos son aproximadamente 5.600 millones de dólares. Esto equivale a alrededor de 10 hospitales de alta complejidad. O sea, cualquier peso invertido en seguridad vial es una inversión, jamás un gasto. ¿Y quiénes fallecen más acá en nuestro país en el tránsito? El último año, son los datos del año 2022, el usuario que más fallece es el ocupante, conductor, pasajero, de un vehículo liviano, automóvil, jeep. Si a esos vehículos livianos le sumamos, por ejemplo, la camioneta y el furgón, que también podríamos catalogar como un vehículo liviano, nos aumenta un 47%, un poco más de un 47%. O sea, de las 1.745 muertes que tuvimos el año 2022, casi la mitad corresponden a estos usuarios de vehículos livianos. Este tipo de usuario aumentó el año 2019. Antes, el rey de esta nefasta torta era el peatón. El peatón era quien más moría en el tránsito. Desde el año 2019 comenzó a ser el ocupante del vehículo liviano. De nuevo creemos que tiene que ver con el efecto pandemia, el encierro, el aumento de las velocidades son nefastas, no solamente para el peatón, para los conductores, para los ciclistas, para los motociclistas, para todos, en el sistema vial. Y los usuarios vulnerables en conjunto también representan casi la mitad de las muertes que ocurren en nuestro país en el tránsito. Y bueno, acá los ciclistas han venido a la baja, representan un 3,5% de las muertes. Yo soy usuaria de bicicleta, soy usuaria multimodal, la verdad, porque uso bicicleta, a veces conduzco, uso mucho el transporte público, pero sí, me gusta harto la bicicleta, abogo mucho por más y mejor espacio para la bicicleta, y bueno, los ciclistas han hecho un lobby impresionante porque no son quienes más mueren en el tránsito, pero es de quienes más se habla siempre en materia de seguridad vial. Y dentro de las principales causas hacemos dos diferencias. Desde el cambio de paradigma de cómo abordar la seguridad vial, que se los voy a explicar a continuación, se busca reducir la cantidad de muertes y lesiones graves en el tránsito y ya no los siniestros de tránsito. ¿Por qué? De ahí se los voy a explicar. Entonces, analizamos las causas tanto de ocurrencia de estos hechos como causas de hechos que provocan muerte. Como causa de muerte en el tránsito, la principal causa es la velocidad. Se cobra casi el 30% de las muertes en nuestro país. ¿Y por qué? Porque la velocidad es una agravante de cualquier cosa. Mayor velocidad, la probabilidad de que yo alcance a reaccionar, a frenar y a evitar un impacto es mucho más baja. O sea, la probabilidad de que ocurra un hecho en el tránsito es más alta mientras mayor es la velocidad. A mayor velocidad, un peatón, un ciclista o un motociclista, que eran los usuarios más frágiles, impactado va a tener una menor probabilidad de sobrevida. Por lo tanto,
mayor probabilidad de muerte. Por ende, aumenta la probabilidad de ocurrencia de un hecho y aumenta las consecuencias de ese hecho. Por eso es un gran problema la velocidad. Y como primera causa de ocurrencia de siniestros está la imprudencia del conductor, que es un saco de conductas que tiene que ver con maniobras imprudentes, donde la principal es la distracción al volante, la conducción no atenta. Sabemos que la conducción no atenta puede ser por muchas cosas, que el niño va llorando, que los chiquillos van jugando, que el celular, que la comida, el maquillaje, el cigarro, etc. Pero la principal, todos sabemos aquí porque todos lo hemos hecho alguna vez, es estar pendiente del celular. Son solo como para darle el dato entre medio. En promedio, contestar un simple hola en el WhatsApp toma 5 segundos aproximadamente. Si condujéramos respetando el límite urbano de acá de Chile, que es 50 km por hora, esos 5 segundos son 70 metros que se conducen totalmente a ciegas. Totalmente a ciegas. No supimos si pasó una pelota y sabemos que detrás de una pelota siempre viene un niño o una niña. No vimos si el semáforo cambió de color. No vimos si una persona comenzó a cruzar el paso de cebra. 70 metros a ciegas. Si vamos a 50. Si aumentamos esa velocidad, son más metros que se conducen a ciegas, por lo tanto, también es un gran problema la distracción al volante. Y bueno, desde Naciones Unidas se ha venido haciendo este llamado. Ya el año 2010, primero se reúne, Naciones Unidas convoca a los países miembros, les dice, necesitamos detener esto porque esto es una pandemia muy grande que está ocurriendo, son muchas las muertes que ocurren en el mundo, y deciden decretar el primer decenio de acción para la seguridad vial, 2011-2020, que planteó como objetivo reducir en un 50% las muertes en el tránsito. Llegó el 2020, se reunió todos los países miembros a ponerse colorado porque ninguno había estado ni cerca. Algunos grandes ejemplos por ahí entre medio, como España, el caso español es un caso que Chile está siguiendo muy de cerca porque ha sido súper exitoso en múltiples ámbitos en materia de seguridad vial. Pero llegó el 2020, se acabó la primera década y no pasó nada. Se reúnen los países miembros, dictaminan una segunda década de acción 2021-2030 con el mismo objetivo y ahora cambiando un poco el paradigma de cómo se abordaba esta seguridad vial. Y el objetivo vuelve a ser el mismo, reducir el 50% de las muertes en el tránsito a nivel mundial. ¿Y con qué enfoque? Con el enfoque que se conoce en el mundo, que han oído hablar todos ustedes, que es la visión cero. ¿Qué es la visión cero? Es un nuevo enfoque, nuevo para nosotros, para este lado del mundo, porque los suecos, los holandeses los crearon por ahí en los años 90, que cambia un poco la forma de cómo abordamos la seguridad vial. ¿Para qué? Para disminuir las muertes y lesiones graves en el tránsito. Eso como foco, ya no evitar siniestros, evitar muertes y lesiones graves. Y pasando al enfoque tradicional en donde corregíamos el mal comportamiento, o sea, abordábamos la seguridad vial entendiendo que el responsable final era la persona en la calle, y lo hacíamos a través de educación, campaña, esperando que la persona cambiara su conducta por arte de magia, no sé, y así no se muriera. El nuevo enfoque lo que hace es orientar este comportamiento hacia uno más seguro y mitigar las consecuencias del error humano. O sea, considera que el error humano existe, va a existir siempre. Si elegimos creer, desde Adán y Eva nos venimos equivocando, nos vamos a seguir equivocando el resto de nuestros días. La idea es que producto de ese error, la gente no muera. ¿Y cómo se hace eso? Diseñando vías más seguras que consideren este error humano. Para ponerle ejemplo nomás, por si no se logra aterrizar la idea. Por ejemplo, en carreteras tenemos estas bandas alertadoras. Cuando uno se sale del camino, claro, el error humano que puede ser, te distrajiste o pegaste una pestaña, te fuiste del camino, pero la banda te alerta y te vuelve a corregir. Eso es lo que hace es diseño considerando el posible error humano. Y así muchos otros ejemplos pueden haber. También considerando avanzar hacia vehículos más seguros, mejorando los estándares, entregándole más información al consumidor para que dentro de sus variables de elección pudiera considerar también la variable de seguridad. Gestionando la velocidad, poniendo nuevos y mejores límites, fiscalizando de mejor forma, diseñando para menores velocidades. O sea, si tengo una calle ancha, amplia, con muy pocas detenciones o muy pocos señales o pares hacia adelante, obviamente es inevitable que el vehículo agarre una mayor velocidad. Sin embargo, si tengo una calle más angosta, con algunas deflexiones que me obliguen a hacer ciertos movimientos o con resaltos, obviamente, obligadamente voy a bajar la velocidad. Por lo tanto, también el diseño puede inducir menor velocidad. Y obviamente la variable usuario es más seguro, que es
seguir generando esta educación a las personas, concientización y sensibilización respecto a las conductas de alto riesgo y cómo estas impactan a ellos mismos o al resto. Ese es el enfoque sistémico, o enfoque de sistema seguro o visión cero. Ver el problema como un sistema completo que debe ser resuelto desde distintas aristas. Y este nuevo paradigma, que lo que hace principalmente es ya desechar la idea que existía anteriormente de que las muertes en el tránsito eran una consecuencia aceptable de la tasa de motorización, sino que desecha esa idea y se plantea 4 grandes principios. La posibilidad del error humano, todas las personas cometemos errores, que es lo que les decía yo, las personas se pueden equivocar, la idea es que si se equivocan no mueran producto de ese error. Todos los seres humanos tenemos una tolerancia limitada a la física de los impactos. Lo que les decía anteriormente, somos usuarios frágiles, no resistimos las fuerzas externas de todas formas, por lo tanto hay que diseñar para evitar que existan esas fuerzas externas. Todo el sistema vial es responsable de la seguridad vial, todo, y aquí lo incluyo a ustedes. La impartición de la justicia es un pilar fundamental en materia de seguridad vial, y de ahí les voy a mostrar, porque se tiene que abordar desde la prevención, desde el origen, hasta el acompañamiento e impartición de la justicia posterior hacia las víctimas. Y se debe fortalecer todas las partes de este sistema. Este sistema es como una mesa que tiene distintas patas. Si una pata está mal, la mesa no va a cojear. La idea es que la mesa no cojee. Y bueno, este enfoque ya se ha venido implementando, como les dije, los suecos, los holandeses lo crearon, lo formaron el año por ahí por los 90, y desde el 90 en adelante muchas ciudades y países lo han venido implementando. Canadá, en Australia, en Suecia, en Nueva York, más cerca en Bogotá, en Colombia, y en Chile, con la actualización de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito en el año 2017, se incorpora este enfoque. Y este enfoque además se alinea con la Agenda 2030. Siempre hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creemos que todo tiene que ver con el reciclaje, con el medio ambiente, con la equidad de género, que son acciones muy importantes, obviamente, se tiene que avanzar en ellas, pero la seguridad vial también está aquí metida dentro de estos objetivos. El objetivo 3, la medida 3.6, busca que para el año 2030, perdón, ahí me equivoqué, 2030, se reduzcan un 50% las muertes y lesiones graves a nivel mundial. Y en el objetivo 11, la meta 11.2, busca que para el 2030 se generen ciudades mucho más seguras, más inclusivas, accesibles, etc. y mejorar la seguridad vial. O sea, está explícito dentro de la agenda la seguridad vial también. Así que conversan el diseño de acción para la seguridad vial con la Agenda 2030. Y estos dos temas, o sea, estas dos recomendaciones que hace Naciones Unidas se incorporaron en la actualización de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito, que se levantó el año 2017, que se co-construyó esta política. La primera política de Chile es del año 93, que derivó con una serie de acciones, y entre ellas la creación de la CONACET, esta Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, y 20 y tantos años después, entendiendo que la movilidad había cambiado, habían aumentado más las formas de movilidad sostenible, la bicicleta estaba ocupando un rol importante, el transporte público se estaba entendiendo como un actor súper clave en el sistema vial, se actualiza esta política, y esta política se actualizó co-creándola entre distintos actores del sector público, del sector privado, de la academia, la ONG, las agrupaciones de víctimas, expertos, y entre todos ellos se define esta política y se establece la meta de reducir en un 30% las lesiones graves al 2030. ¿Por qué 30 y no 50 como en el mundo? Porque somos Chile, porque el brazo de este órgano que se llama la CONACET es así, no tiene muchas funciones, muchas atribuciones, tiene un poder de coordinación nomás. Por lo tanto, esto era realístico y alcanzable. Cuando uno se propone metas y objetivos, obviamente tienen que ser desafiantes, pero logrables también. Por lo tanto, la meta es 30% al 2030. Y esta política tiene una estrategia, que tiene una serie de acciones, son más de 150 acciones, para desarrollar en los 5 ámbitos que Naciones Unidas recomienda, que son los 5 pilares de acción en materia de seguridad vial. La gestión de seguridad de tránsito, que tiene que ver con aspectos más institucionales, normativos, legales. La vía y movilidad más segura, temas de infraestructura, avanzar hacia más y mejores condiciones de infraestructura, con especial énfasis en los usuarios más vulnerables. Los vehículos más seguros, mejorar los estándares, las certificaciones, etc. Usuarios de las vías más seguros, educación, campaña, sensibilización. Y este pilar que ha sido históricamente el más desatendido en Chile, que es la respuesta tras los siniestros de tránsito, que se divide en 2 grandes aristas. Una, la respuesta inmediata del organismo de emergencia, el famoso ABC, ambulancia, bombero y carabinero, y el acompañamiento
impartición de justicia y reparación posterior a las víctimas y sus familias. Este es el pilar más desatendido en Chile desde que existe el trabajo en materia de seguridad vial. Bueno, pero no es que no se haya hecho nada, no es que seamos los peores del mundo, los alumnos porros. ¿Han habido avances, por supuesto, no todo es negativo. Pongo acá el año, esta es una tabla de la mortalidad cada 10.000 vehículos y la mortalidad cada 10.000 habitantes. 100.000 habitantes y 10.000 vehículos. Desde el año 72. Pongo aquí el énfasis en el año 93, que es cuando se crea esta comisión dedicada a atender la seguridad vial. Teníamos una tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes de 12.4. Hoy, el año 2022, perdón este dato, es 8.8. O sea, hemos bajado, porque no podemos comparar en valor absoluto porque son contextos totalmente distintos. Tenemos un parque vehicular mucho más grande, una población mucho mayor, distinta configuración de los medios de movilidad que estamos usando hoy día. Por lo tanto, como para normalizar y comparar, comparamos a nivel de tasa y sí, hemos tenido una baja. Sin embargo, la cantidad de muertes que teníamos el año 93 era 1.700 fallecidos, la que tuvimos el año pasado fue 1.745. O sea, no hemos tenido un cambio sustantivo en el valor absoluto, siguen siendo 1.700 y tantas familias destruidas, 1.700 y tantos sueños rotos y 1.700 y tantas vidas que cambiaron drásticamente y que necesitamos evitar. Muertes que necesitamos evitar. Y bueno, este camino de estos 30 años ha tenido variados aciertos. Entre ellos, por ejemplo, la introducción de los alcotés como medio de prueba para detectar una persona y llevarla posteriormente a hacerse la alcoholemia, que es el medio probatorio en caso de algún proceso judicial. La eliminación del impuesto al lujo en los vehículos, reducción de velocidad en las zonas de escuela, uso obligatorio de cinturón en plaza en los asientos traseros. Hasta el año 2005 solamente era obligatorio usarlo adelante. Para que todos ustedes sepan, es obligatorio usarlo atrás. Mucha gente me pregunta si cuando estoy con mi familia me dicen, oh, pero atrás no es obligatorio. Sí, es obligatorio usarlo el cinturón en las plazas traseras. La ley Emilia, la ley sobre el traslado de niños en los sistemas de retención infantil, la ley de convivencia de modo, que fue una ley que nace desde la sociedad civil, la creación del programa embajadores, la ley NOCHAT, la incorporación de los narcotés, la creación del pacto, la ley de carreras no autorizadas, la ley CATI, etcétera. Etcétera, hemos tenido avance. Coincido también con lo que decía el profe antes, que tenemos demasiados cuerpos legales. Aquí ustedes son los más expertos, yo doy mi visión desde lo que se trabaja, o trabajaba desde la CONACYT, de que existen muchos cuerpos legales y muchas leyes que se hacen con nombre. Esas leyes con nombre de repente no funcionan tan bien y hacen una diferenciación respecto a las víctimas. Hay víctimas clase 1 y víctimas clase 2. ¿Por qué en este caso sí es delito y en este otro caso no es delito? ¿Por qué esa víctima duele más que esta? Ese tipo de cosas son las que las mismas víctimas no logran entender. Y bueno, como les decía, había una reducción con todos estos avances, pero sin embargo el número de fallecidos no ha experimentado una variación sustantiva. Y esto lo pongo solamente para mostrar que sí se puede avanzar hacia una reducción significativa de las muertes en el tránsito. Este es el caso de España. España, desde el año 90 más o menos, cuando creó su plan estratégico de seguridad vial, introdujo la modificación al Código Penal, y tuvieron una modificación super power también. Crearon el Centro de Tramitación de Denuncia Automatizada, que es el CATI nuestro, Estrada de ellos, y de ahí comenzaron a generar varias acciones con este enfoque y la visión cero, y han logrado reducir en más de un 50% las muertes en el tránsito. O sea, lo hicieron con acciones decididas, con acciones coordinadas, interdisciplinariamente, y así lograron el efecto, y son hoy día un ejemplo en el mundo cuando hablamos de materia de seguridad vial. Bueno, ¿por qué esto es un desafío para todas y para todos? Porque es importante entender, y aquí voy a ser franca, tan franca como dijo el profe antes, quizás esta franqueza me valió la salida de la CONACYT. La seguridad vial no es un tema de los ingenieros, y no es un tema de los ingenieros de transporte, es un tema totalmente interdisciplinario, multidisciplinario, que nos compete a distintas disciplinas, distintas profesiones, porque tiene que tener distintas miradas. Es un tema que tiene que ver mucho con sociología, con psicología, con conductas, con el comportamiento, con la educación.
tiene mucho que ver con lo que ustedes realizan desde el ámbito de la justicia, tiene que ver con lo que hacen obviamente los ingenieros para que diseñen las calles de manera adecuada, no se nos caigan los puentes, no sé, tiene que ver con un montón de aspectos, no es único, no es exclusivo de los ingenieros y menos de los ingenieros de transporte. Yo creo que el gran daño que se le ha hecho a la seguridad vial en estos 30 o más años en nuestro país es dejarle esto a los ingenieros de transporte. Esto no lo dije, ¿eh? Y si dicen que lo dije, lo negaré. Bueno, este segundo decenio de acción además dijo ya, los países, en el primer decenio les dijimos a los países bajen su tasa de muerte, las acciones que les recomendamos son más o menos estas y háganlo solo. En este segundo decenio, Naciones Unidas le encarga a la Organización Mundial de la Salud diseña un plan que sea con acciones que han tenido éxito en el mundo en estas materias para que los países lo tomen como orientación y así puedan avanzar en esta reducción y la incorporación de este enfoque sistémico. Y genera este plan que indica que los países deben incorporar el enfoque sistémico, lo que les hablaba antes, que tiene que ser una mirada holística, sistémica, desde distintas aristas, avanzando en los 5 pilares y aplicándolas con marco jurídico adecuado, con enfoques de género, implementando tecnología. La tecnología no tiene que estar porque sí, tiene que servirnos, tiene que servir sobre todo al bienestar de las personas, con fomento de la capacidad, con financiamiento, que es lo que falta mucho en este país. Yo les voy a llorar ahora que estoy fuera y puedo hacerlo. La CONACET tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de pesos. Eso es todo. Son 36 personas, tienen que hacer un trabajo a nivel nacional y de esos 1.000 millones de pesos salen los sueldos, los computadores, el papel, el confort, todo, y alcanza para hacer una campaña comunicacional al año. Una. Y tiene los brazos bastante cortos porque es una comisión asesora, por lo tanto el poder que tiene solamente asesorar, proponer, tratar de convocar. Es una comisión interministerial, la forman 10 ministerios más Carabineros de Chile. Entre esos ministerios obviamente está Transporte, quien preside la comisión, está Justicia también, está Educación, está Salud, está MOP, está MIMBU, está Trabajo, hay un montón de ministerios. Pero el poder que tiene CONACET es solamente de convocar y casi quiere pedir, por favor, ministerio, hagamos esta acción. No tiene un poder más real que ese, por lo tanto, sin financiación y sin marco jurídico y poder robusto, es re difícil avanzar en estos temas. ¿Y a quién le corresponde? Que esto es algo bastante nuevo que hizo Naciones Unidas en esta versión de este decenio, es decir, que esto nos corresponde a todos. Ya no es solo un rol del Estado, por supuesto el Estado es el principal responsable, pero convoca a la sociedad civil, convoca al sector privado y convoca a los entes mundiales a trabajar en este tema. El sector privado tiene mucho que contribuir y por eso el año pasado creamos la CONACET, que estuve yo, que la creamos, pero ahora entregué la posta, creamos la Alianza Público-Privada por la Seguridad Vial, que está convocando a varias empresas y ha dado bastante buenos resultados para que las empresas incorporen en su ADN laboral la seguridad vial como un valor súper clave para desarrollar. Y bueno, dentro de esta responsabilidad, como les decía, también habla de otros actores, que la fuerza es colectiva y que se tiene que hacer contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible y a este diseño desde los distintos sectores que puedan ejercer este poder. Y el llamado a la acción también en diversos frentes. Como les decía, son 5 grandes los pilares que se llama actuar, que en este diseño habla principalmente del transporte multimodal y la distribución del uso del suelo, y a evitar seguir diseñando para el auto, sino que diseñar para las formas de movilidad más sustentable con foco en los usuarios vulnerables, generar infraestructura segura, vehículos seguros, usuarios seguros y la respuesta tras siniestro. Y dice claramente que los gobiernos deben elaborar mecanismos para llevar a cabo una investigación multidisciplinaria de las colisiones, de los siniestros de tránsito y garantizar la justicia. Por lo tanto, aparece explícito en este nuevo plan global el trabajo que ustedes desarrollan. Se les da la relevancia y se insta a que se siga trabajando. ¿Y esto por qué? Porque para generar políticas públicas exitosas hacia adelante, la información es vital, es fundamental. Y no solo la información estadística que levanta Carabineros, la información estadística que pueden levantar ustedes en base a todas las investigaciones periciales que realizan, y porque además la entrega de justicia es clave para el pilar que yo les decía anteriormente que estaba súper desatendido, que era el acompañamiento y posterior reparación a las víctimas. Por lo tanto,
Esto aparece en el plan y aparece como recomendado, así explícitamente. Yo después les puedo mandar el link donde está este plan entero, que son cerca de 40 páginas. Se habla ahí de medidas recomendadas para mejorar la seguridad vial desde el punto de vista de la respuesta tras siniestros, la respuesta tras las colisiones, establecer requisitos multidisciplinarios de investigación posterior a la colisión, instar a investigar las colisiones con víctimas graves y mortales, establecer mecanismos de coordinación para la investigación posterior a una colisión, intercambio de datos fundamental. La información de ustedes es súper valiosa, súper clave. Yo creo que deberían CONACYT debería acercarse a ustedes para la búsqueda de esa información, para que les sirva también para orientar la política pública y establecer los mecanismos de financiación adecuados, etc. Por lo tanto, el trabajo que ustedes desarrollan está explícito, está recomendado y es súper clave para avanzar en materia de seguridad vial. Y solamente para, no sé si me va a resultar, le pongo play aquí. No, ya no me resultó, pero nada. ¿Ahí se le puede poner play a eso? Ya. No, ya. Bueno, no lo plateo con esto, era un video cortito que me... pero está sin audio, parece. Bueno, este es un extracto muy cortito de una entrevista que le hicieron a la encargada de planificación y tráfico de la ciudad de Helsinki, en Finlandia, donde le preguntan si la visión cero, esta visión de llegar, porque la visión cero es la aspiración de llegar a cero fallecidos, ningún país tiene cero, pero al planteárselo como una visión, se avanza hacia ese objetivo. Entonces le preguntan si esta visión de cero muerte en el tránsito es alcanzable, es un objetivo alcanzable, realista para la ciudad. Y él dice que yo me enamoré de ella, dice, tiene que serlo. ¿Qué puede ser más importante que salvar vidas? ¿Qué puede ser? Yo creo que nada más. Así es que le agradezco la invitación, le agradezco el trabajo, la información que le entregué era para que reflexionáramos nomás respecto al real problema que esto significa y a cómo ustedes están contribuyendo a resolverlo. Muchas gracias. Le damos un gran aplauso a la doctora Carmen por su excelente exposición y ahora les invito a que nos puedan realizar las consultas correspondientes. Recuerden que tenemos 10 minutos y tienen que ser muy acotadas para que la doctora alcance a responder lo que más pueda. Gracias. Hola, yo soy Diego Romo, soy docente de Medicina Legal de la Escuela de Medicina acá. Primero que todo agradecer por la excelente exposición que dio y yo lo quiero complementar con que yo siempre soy muy majadero en decirle a los alumnos que tienen que proporcionar datos para hacer políticas públicas. Por ejemplo, nosotros le enseñamos medicina legal clínica, cuántas tomas de mucha alcoholemia, cuántos lesionados les llegan, cuántos fallecidos por accidentes de tránsito y las autopsias que se hacen por hechos de tránsito. Entonces eso lo quería agradecer porque este es el resultado que yo les digo, documenten todo porque otras entidades les va a servir esto. Y mi pregunta, bueno, tiene que ser dos. Uno, ¿en qué año empezó el impacto del uso de vehículos motorizados como las motocicletas en este país? Y si a ustedes les llegan datos de este tipo de vehículos para la comisión de delitos, por ejemplo los motochorros. Eso. Ya, sí, mira, respecto a la información es súper clave para nosotros. Dentro de CONACYT existe un área que se llama el Observatorio de Datos, que hace todos estos análisis. Si ustedes se meten a la página, después les puedo mandar todos los links para que sea más fácil, pero en la página de CONACYT hay muchísima información súper valiosa, estadística, hay informes temáticos, hay informes regionales, hasta provinciales, hay mucha información. Y también de vuelta, desde la academia, se realizan investigaciones súper potentes, súper importantes, pero el problema es que se quedan en la academia. Desde ya no estoy, yo sigo poniéndome la camiseta de la CONACYT, pero desde el Estado cuesta estar mirando y observando todo lo que está haciendo la academia. Pero si la academia viene y trae la información, eso es súper valioso, porque puede orientar o puede estar mirándose un aspecto que no se está abordando desde acá, porque lo urgente se come lo importante muchas veces. Por lo tanto, es súper valioso que la academia se acerque más a conversar, sobre todo si le interesan este tipo de temas, tal como tú decías,
las investigaciones que se puedan hacer de alcoholemia, de un montón hay una lista súper grande que se puede trabajar desde la academia acá, pero la información tiene que llegar para poder orientar y apoyar más las políticas públicas. Respecto a las motos desde hace 5 años han tenido un aumento súper explosivo en sus fatalidades. Han aumentado casi en un 180% en los últimos 5 años. Eso se debe obviamente al aumento del parque, la motorización creció, pero creció más fuerte la tasa de muertes que la tasa de parque que creció. Por lo tanto, era uno de los objetivos que estábamos viendo. Se estaba elaborando un plan de motocicleta a 5 años que tenía distintas acciones, desde lo legal y judicial hasta la reparación, pasando por la infraestructura, pasando por las escuelas de conducción de motos, etc. Era un plan cortito a 5 años, con 15 acciones bien concretas para abordar esto con la idea de detener esa alza, frenar la alza y obviamente ir bajando en la cantidad de fallecidos de este grupo. Sobre los datos de delincuencia en moto, eso no, porque eso le corresponde ya a otro organismo. La CONACET solamente ve los temas que tienen que ver con seguridad vial, o sea, es decir, todo lo que atente contra la vida, la seguridad física de las personas, eso únicamente desde el punto de vista vial, no delincuencia. Aunque el Ministerio del Interior es uno de los ministerios de CONACET, igual se conversa, se deberían potenciar más acciones, pero como te digo, CONACET tiene los brazos así, entonces es difícil desarrollarlo. Hola, buenas tardes. Tengo una inquietud respecto a la estadística de muerte en accidente de tránsito. Entiendo yo que Carabineros informa respecto a cuando un accidente de tránsito tiene características fatales, y dentro de las 24 primeras horas es considerado muerto en accidente de tránsito. Sin embargo, cuando no muere inmediatamente dentro de estas primeras 24 horas, existe una cifra negra respecto al muerto en accidente de tránsito. Tengo esta inquietud si se oficia por parte de el Ministerio de Salud o el hospital o lo que sea para poder modificar ese número, para poder saber realmente o tener un número más preciso respecto a cuántos mueren en accidente de tránsito en Chile. Planteo esa inquietud. Sí, mira, desde el año 2019 Carabineros reporta las muertes en el tránsito hasta las 48 horas, o sea, si la persona murió hasta 48 horas, entra en la estadística como muerte por siniestro de tránsito. El estándar mundial y el estándar que se exige a los países para avanzar en esta materia es 30 días. Cuando Chile tiene que reportar a nivel mundial, porque tiene que reportar al Foro Internacional del Transporte, a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, un montón de organismos hay que reportar, se hace todo un análisis de la data de Carabineros, cruzando la información con la data que tiene el DEIS del Ministerio de Salud. Y se aplica un factor de corrección que hasta hoy era 20% más. Por lo tanto, a los 1.745 se le aplica 20%, y ese es el reporte para homogeneizar un poco el estándar de 30 días. Por eso cuando el ministro salía hablando siempre que en Chile mueren en promedio 2.000 personas, es porque él utiliza el dato con ese factor de normalización, ¿okay? Pero se ha estado intentando avanzar en tener la data ya desde el minuto cero hasta los 30 días. Pero hoy vamos en 48 horas nomás y, como te digo, se nos aplica ese factor para hacer la comparación a nivel mundial. Muchas gracias. Tengo que felicitarla porque veo que se apasiona por la seguridad vial y eso es bastante bueno. Un saludo cordial a todos los presentes aquí de parte de la delegación de Ecuador. Quien habla es un oficial de tránsito de algunos años en Ecuador. Pertenezco a la Comisión de Tránsito del Ecuador, una institución específica para dirigir y controlar el tránsito. Porque tenemos en Ecuador también la Policía Nacional, que en cierta parte, en cierta jurisdicción también realiza esta tarea. Pero hay una que es específica y es Comisión de Tránsito del Ecuador para tratar el tema del control y dirigir el tránsito. Sí, ahora mi pregunta, si a nivel mundial
conocemos que más de 1.300.000 personas fallecen al año por estos siniestros viales. Y también más de 50 millones de personas quedan con una discapacidad permanente. Mi pregunta es, con esa vasta experiencia que usted tiene, porque ha estado en Suecia, uno de los países que, si cabe el término, nos da mucho ejemplo a nivel mundial para medidas efectivas en la reducción de los accidentes, por consiguiente evitar las muertes de los seres humanos por esta causa. ¿Considera usted que el Estado chileno le brinda la atención necesaria, la adecuada en materia de seguridad vial para este mismo fin? Gracias. ¿Quiere que sea honesta? Quiero partir diciendo que la seguridad vial no tiene color político. O sea, la seguridad vial, salvar vidas, no puede tener color político. O sea, tiene que importarle tanto un gobierno de acá como un gobierno de acá, como el gobierno de los medios, como los gobiernos de las extremas. Yo quise participar del programa de gobierno de este gobierno para incorporar la seguridad vial dentro del programa como nunca antes se había hecho. Lo logramos, se incorporó, se definió que uno de los objetivos de la administración iba a ser trabajar en la seguridad vial e incorporar el enfoque de la visión cero, bla, bla, bla. La administración del Ministerio de Transporte lo ha declarado muchas veces como uno de sus objetivos fundamentales. De hecho, el segundo objetivo estratégico del Ministerio de la cartera de Transporte. Sin embargo, siento yo que seguimos quedándonos como en lo declarativo, sin tener acciones como concretas. O sea, la principal acción que quise lograr en estos 2 años, que todavía no se logró, es transformar a la CONACET de esta comisión asesora. La CONACET es una comisión asesora como la misma figura que tienen las comisiones de los 90. CONACE, que se convirtió en Senda, Fonadis, que se convirtió en Senadi, y un montón de otras comisiones que se crearon en esos años que ya dieron el salto institucional. CONACET va a cumplir 30 años y sigue siendo una comisión asesora que no tiene robustez, que no tiene recursos y que no tiene un apoyo real para hacer todo este tremendo trabajo que hay que hacer y que debería ser importante. Yo creo que un gran cambio sería que se logre convertir en la CONACET, que logre dar este salto institucional para que así pueda tener el poder de convocar a un montón de otros actores que hoy día los trata de convocar, logra muchas cosas, por supuesto, con los pocos recursos y pocos poderes de espaldas institucionales que tiene, lo logra, se hacen muchas cosas, pero debería ser mucho más simple y debería correrse el cerco un poco más allá. Yo siento que lamentablemente a nivel país seguimos viendo esto como una externalidad aceptable, porque hasta que no la veamos como el problema que es, no se van a generar esos cambios sustantivos. Hasta el día todavía sigue siendo pobre el trabajo que se hace en esta materia. Acá hay otra. Buenos días, Karina. Mi nombre es Marco Walker, soy del Colegio Peritos, además oficial retirado de Carabineros con especialidad CIA y perito judicial y criminalístico en accidentología vial por más de 30 años. Y además soy jefe del Departamento de Accidentes y Seguros de una importante empresa de Electran Santiago y actual red de movilidad. Mi consulta es, dentro de su periodo que estuvo en la CONACET, o si escuchó anteriormente, o si viene para futuro, ¿por qué no considerar la modificación a la ley de tránsito en el sentido de incluir en las municipalidades, cuando uno va a renovar licencia, que se considere la repetición, digamos, de la ley de tránsito, el formulario de ley de tránsito, no solamente el examen psicotécnico, porque además dura 6 años para los vehículos livianos y 4 años para los vehículos profesionales. Y sin embargo, la estadística que usted mostró ahí salía de que un 30% de los vehículos livianos es mayor fallecido, según lo que se pudo ver de acá. Entonces, si los vehículos profesionales
hay menos fallecidos o accidentes, y siendo más el parque automotor y el vehículo liviano, ¿por qué no considerar en la renovación de la licencia de conducir incluir el examen teórico, toda vez que la ley de tránsito ha sido modificada en más de 50 veces desde el año 85 que fue creada? Entonces, si no bajamos esa información a los conductores, específicamente de los vehículos livianos, mal podríamos meterle en la cabeza, ¿no es cierto?, a todos nosotros que conducimos todas estas modificaciones como para prevenir, ¿no es cierto?, como política pública, el hecho de aminorar la accidentología vial con fallecidos sobre todo. Eso me pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Una de las cosas que siempre he pensado que es necesario hacer y que requiere cambio legal, lamentablemente no norma, porque lo que es por norma es mucho más fácil, el ministerio dice que se hace o tiene los antecedentes y se hace, pero lo que es por cambio por ley es muy difícil porque hay un montón de otros cambios de la ley de tránsito, como usted decía, creo, no estoy segura, ustedes deben saber más que yo, que es la ley que ha tenido más modificaciones en este país en toda su historia. Entonces siempre hay cambios que son vía ley que es necesario hacer, y por lo tanto ahí la cartera del ministerio tiene que elegir a qué le va dando prioridad, porque no puede ir con las 100 cambios legales al Congreso, porque el Congreso va a decir váyase para casa que le vaya bonito. Por lo tanto tiene que ir apuntando los datos, pero siempre he creído que debería hacerse esa modificación legal para que en cada renovación se pase nuevamente por el proceso de examen teórico para revisar, porque como la ley va cambiando tan seguidamente, la gente no necesariamente la conoce de ello, por lo tanto, para revisar los conocimientos teóricos, por el examen físico y psíquico, le incluiría yo hoy día, un examen psicológico también creo que debería ser necesario, ahí no sé en qué arista me estoy metiendo de la parte médica o legal, pero yo creo que podría ser necesario, y el examen práctico obviamente también, o sea, para ir midiendo las habilidades físicas de la persona al momento de conducir. Yo creo que eso debe hacerse, es un cambio por ley, por lo tanto el proceso es mucho más largo. Nuestros parlamentarios lamentablemente no ven este tema siempre con buenos ojos, siempre lo ven como una traba al pobre conductor. Esas han sido las respuestas que me tocó escuchar muchas veces cuando íbamos a defender proyectos como por ejemplo la reducción de la velocidad en la zona urbana o el proyecto de la fiscalización automatizada, era para qué le vamos a poner más trabas al pobre conductor. Entonces con ese escenario es súper complejo avanzar en términos legales, pero es necesario hacerlo. Y en cuanto a los vehículos los conductores profesionales, ahí el problema que se está teniendo últimamente tiene que ver más con el alcohol y las drogas. Y ahí entramos en una arista, estábamos haciendo una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio del Interior, con Salud, con Carabineros, con Senda, con el Ministerio de Transporte, con ACER, para ver cómo se podía avanzar en los controles, por un lado los controles que se hacen en la calle por parte de las policías, pero también en los controles que puedan hacer las mismas empresas a sus trabajadores para que sea un poco más preventivo, porque de los datos que tenía Carabineros se estaba registrando un aumento en las positividades de los controles que hacían de alcohol y drogas. Por lo tanto, ahí estaba bastante el foco en materia de conductores profesionales, pero los conductores clase B, digamos, los que somos todos nosotros, obviamente son todas estas otras aristas y deberíamos seguir avanzando en robustecer mucho más los procesos de renovación de la licencia de conducir, de obtención y de renovación de las licencias. Sí, bueno, muy buenos días con todos. Quiero una vez más felicitar la excelente ponencia que ha realizado. Quiero saber cuál sería su criterio. Usted ha manifestado que la CONACET actualmente pues tiene sus falencias como cualquier otra entidad del Estado. Pues, ¿no? Habitualmente se regula y se establecen normas, pero la persona que está en la práctica es quien conoce la realidad de lo que se debería hacer. En relación al vínculo que tiene la CONACET con las instituciones de control del orden y de la seguridad integral, ¿cuáles serían los cambios que usted considera que se deberían realizar y cuál sería la capacidad de decisión que debería tener la CONACET sobre estos cuerpos de seguridad? Uy, qué pregunta más difícil. Esa es complicada. Sí, bueno, la CONACET, como les decía, esta comisión, el nombre es Comisión Asesora del Presidente o Presidenta de la República de carácter interministerial. Son 10 ministerios y entre ellos está
el Ministerio del Interior, que tiene que ver con el aparato fiscalizador del país, además de Carabineros de Chile, la policía en nuestro país, que la policía es una sola, que ve desde el motochorro, el lanzazo, no sé qué, el secuestro, hasta el tránsito también. Y que lamentablemente los funcionarios, la jerarquía dentro de Carabineros es bastante compleja y una persona no necesariamente se queda haciendo carrera en este tema toda su vida, sino que después lo cambian a otro ámbito y perdimos ese conocimiento y esa capacidad. Yo creo que sería, el proyecto que estaba como dando vuelta de la reforma de Carabineros sería potente lograr en algún momento de la vida de nuestro país separar la policía para dejar una policía especializada en tránsito, porque este es un gran tema y va a seguir siendo un gran tema. Así como lo tienen en Ecuador o como lo tienen en muchas otras partes del mundo, que la policía es dedicada a eso. Pero eso es un proyecto muy de larga data, quizás. Y no sé si es tan bueno desde otro punto de vista, yo lo estoy viendo desde este ámbito nomás. Pero el poder que tiene CONACET con esos actores es bastante, en lo institucional y en lo, ¿cómo digo la palabra? En el poder de mandato no lo tiene CONACET, pero sí con la articulación que se ha generado en estos 30 años se ha desarrollado un vínculo súper potente, generando capacidad en esos organismos para trabajar por este tema de manera articulada, independiente de los cambios de administración que puedan haber. O sea, el trabajo que hace CONACET, más allá de la cabeza que la cambian en cada administración o más de una vez en una administración, el trabajo técnico que se hace desde abajo entre instituciones es bastante estable y se mantiene. Por lo tanto, se ha logrado generar avance y hay que seguirlo potenciando hasta que estos grandes cambios no ocurran. Estamos. Muchas gracias. Invito a que pase el señor Jaime Tinker, que es director del Colegio de Peritos de Chile, a que le entregue un pequeño obsequio. Repetimos la gracia a continuación, los voy a invitar a que pasemos al primer piso a un breve refrigerio para que podamos compartir y reponer energías. Les recuerdo y les pido que al regresar podamos hacerlo sin alimentos para no contaminar el espacio. Y este refrigerio tendrá una duración de 30 minutos. Perdón, menos de 30 minutos. Vamos a tener 20 minutos. A las 11:10. Lo siento, me acaban de decir. A las 11:10.